Vamos a por el ejercicio 8 de la página 154. Realmente es un ejercicio engorroso y además cuesta mucho identificar lo que tenemos aquí. Así que si no habéis dado con ello, si habéis tenido problemas, estáis en vuestro sano juicio. Yo espero que también, porque me ha costado, ¿eh? Y este ejercicio tiene varias claves para entender lo que aquí hay que fijarse. A ver si miramos la resolución que yo tengo, que como está insertada dentro de la resolución que ya tenía, bueno, puede generar un poco de lío, pero espero que se entienda bien. Dos claves que se ven aquí. Fijarnos en los triángulos verdes, como dice la misma resolución. En los triángulos verde claro y en el triángulo verde oscuro. Por un lado, y por otro lado, una clave buena es ver cómo el hexágono se ha dividido en dos figuras iguales por medio de esta diagonal. También podría ser esta diagonal o podría ser esta diagonal. Pero yo me he fijado en esta diagonal CF, que divide estos dos triángulos en partes iguales, y las he aprovechado. Lo primero, me dice cuánto mide la hipotenusa CF. Si me dice la hipotenusa es que es del triángulo verde claro, es que ya me está diciendo que este es un triángulo rectángulo y el ángulo recto debería estar en A. Cuando digo A, puedo entender A el vértice o el ángulo en este triángulo pequeño blanco, en este triángulo verde, en un trozo del triángulo, es decir, que me referiré en un vértice como ángulo de varios triángulos simultáneamente. Bueno, a mí lo que me interesa es reconocer que esto es un triángulo rectángulo. Para ello necesito encontrar ese ángulo recto. Mirad, yo digo aquí, el por qué. El por qué, el primer ángulo que veo que puedo resolver es este ángulo C del triángulo verde claro. ¿Cómo? Pues si yo he dividido la figura en dos partes iguales, este ángulo total de aquí y este total de aquí, pues tienen que ser iguales, ¿verdad? Este ya me dice que son 30 grados y el ángulo completo de todo el vértice del hexágono tiene que medir 120 grados. Aquí hago una pausa y digo, y a ver, ¿y por qué tiene que medir 120 grados? Pues tiene que medir 120 grados porque cada uno de los triángulos construidos desde el vértice a dos de sus lados, al lado opuesto, son triángulos equiláteros. Todos miden un centímetro. Mirad que lo dice aquí, un centímetro, este otro centímetro, luego cada uno de los segmentos del centro al vértice es un centímetro. Y además también nos dice que el lado es un centímetro. Pues si este triángulo es un triángulo equilátero, entonces tienen que medir igual los ángulos, es decir, cada uno 60 grados. Por tanto, 60 grados mide el ángulo C tomando el total de la media figura del hexágono. Si el total son 60 grados y este pequeño son 30 grados, es que este ángulo pequeño en el triángulo verde, en C, son 30 grados. Bueno, por otro lado, en este caso, el triángulo ABC el ángulo C son 30 grados y además es isósceles. ¿Por qué? Pues porque este lado y este lado miden lo mismo. Con lo cual este ángulo y este ángulo A del triángulo ABC son iguales, este son 30 grados y por tanto, si todo esto son 120 grados, le quito 30 y lo que me queda en el triángulo verde, el ángulo A son 90 grados. Ya tengo entonces que es un triángulo rectángulo. AFC es un triángulo, o CAF es un triángulo rectángulo con el ángulo recto en A. Por tanto, esta
longitud es la hipotenusa, que son 2 centímetros, ya lo tenemos resuelto, y podemos calcular también esta longitud de aquí, este lado AC, aplicando el teorema de Pitágoras. Así que en ese caso no hay problema y nos dará raíz cuadrada de 3. Lo tengo por ahí en otro sitio, resuelto, por aquí más acá, raíz cuadrada de 3. Bueno, ya tenemos de ese triángulo un trozo. Ahora nos pide que comprobemos si el triángulo verde oscuro y el triángulo verde claro son semejantes. Entonces, para que sean semejantes, pues tengo que encontrar un ángulo recto y otro ángulo que mida igual que otro ángulo del triángulo verde claro. A ver cómo se hace esto. Pues vamos a ver, continúo un poco más adelante y digo, ahora me voy a fijar en el triángulo CDK. En el triángulo CDK, de nuevo, sabemos que el ángulo C completo del hexágono son 120 grados, que ya lo he razonado antes. El triángulo CEF, voy a coger el triángulo CEF, este triángulo es igual al triángulo verde claro, porque está separado por esa diagonal, que construye dos triángulos iguales formados por los lados, con este vértice común. Luego esos dos triángulos CAF y CEF son iguales. Si son iguales, este ángulo es el de 90 grados, porque es el simétrico a y este ángulo de aquí, C, en este triángulo blanco, son 30 grados. ¿Qué tenemos? Pues que este ángulo total 120 grados lo hemos dividido en 1, 2 y 3 de 30 grados cada uno, que suman 90, por lo tanto este restante son 30 grados también. Pues ya tenemos dos ángulos en el verde claro y en el verde oscuro que miden igual. Es el correspondiente a C. Vamos a ver si encontramos el ángulo recto del triángulo verde claro. Pues vamos a ver cómo lo hacemos eso. He rescatado aquí de forma parcial las figuras, a ver si conseguimos verlo un poco más claro. Reconozco que es un poco lío y que hay que fijarse muy bien en esos ángulos. Este es el triángulo CED. Fijaros que es más grande, ¿no? Y K está por aquí, por medio sería este punto de aquí. Lo podía haber representado, pero no lo he hecho porque no ha caído el vídeo, ¿no? Entonces, tengo el triángulo D completo 120 grados. Vale. El ángulo, este ángulo que forma D con esta horizontal y el lado de E mide 60 grados. Mide 60 grados, ¿por qué? Porque D en CDK, en CDK, este triángulo, es igual a en CAF. Bueno, perdonad, que eso lo he hecho a lo mejor un poco deprisa. En este dibujo, en esta representación de aquí, que yo creo que es más fiel, este lado de aquí ha dividido en dos iguales, con lo cual este y este total son iguales, y al ser iguales, dividir 120 grados en dos iguales son 60 grados. Y a su vez, este segmento de D a F, pasando por K, lo divide en dos partes iguales, también por la construcción y por simetría en la construcción. Con lo cual, si dividen dos ángulos iguales, es que este D
en el triángulo CDK y con esta horizontal tiene que medir 30 grados. Si este de aquí son 30 grados y este otro D son 60 grados, en total son 90 grados y localizamos el ángulo recto del triángulo CDK, que está en D. Y con eso ya hemos probado que los triángulos verde claro y verde oscuro son semejantes por tener este ángulo C en el triángulo verde claro y en el oscuro iguales, cada uno de 30 grados, y este ángulo D y este ángulo A de 90 grados, que cada uno en sus respectivos triángulos verde claro y verde oscuro. Y como son semejantes, y como además ya reconozco cuáles son los ángulos también homólogos, pues ya puedo reconocer los lados que son homólogos. Este de aquí, DK, es homólogo a AF. Este CD es homólogo a CA. Y este CF, esta hipotenusa, es homóloga a esta hipotenusa CK. Y ahí ya puedo plantear las correspondientes razones de semejanza que están por aquí calculadas. CF partido por CK, es decir, CF partido por CK, tiene que ser igual a CA partido por CD. Lados homólogos, y de esta manera voy averiguando los valores de las longitudes que me está pidiendo. Ya el resto es tirar de la cuerda para ir rescatando los lados que me permita hallar, conociendo los suficientes para montar la razón de semejanza. Bueno, espero que os haya ayudado un poco más esta explicación y esta representación, pero si no, me lo volvéis a decir, sin problema. Ahora venga, adiós.